Buenos días, mi nombre es Consuelo Bañados, jefe de soporte y desarrollo de industrias en ENEX. Bienvenidos a nuestro tercer webinar de ENEX, que en esta oportunidad abarcaremos todo lo económico post elecciones constitucionales hace algunas semanas. En los 5 años hemos hecho una actividad similar con nuestros clientes de industrias y desde el año pasado la hemos mantenido en este formato desafiados por el escenario de pandemia. La situación actual nos ha obligado a continuar haciéndola de manera virtual, lo que nos ha permitido lograr un mayor alcance, pudiendo ampliar esta invitación a gran parte de nuestros clientes. Desde ya agradecemos a todos quienes se han conectado y tomado el tiempo para participar de esta instancia que esperamos sea de gran valor para todos, como ya nos lo han hecho saber muchos de ustedes. Nuestro webinar de hoy está a cargo del destacado economista de la Universidad de Chile, Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores, quien abordará temas que están alineados con las principales inquietudes de la mayoría de nosotros, dado el contexto nacional. Particularmente, como ya les mencioné, nos comentará sobre el escenario político y económico actual. Durante la presentación de Tomás encontrarán un botón de WhatsApp al medio de la pantalla, a través del cual podrán hacernos llegar sus preguntas. Pinchándolo podrán acceder directamente a WhatsApp Web o podrán digitar el número en sus teléfonos para enviarnos sus consultas a través de su teléfono. Seleccionaremos algunas de estas preguntas dependiendo del tiempo que tengamos para ser respondidas al final de la presentación de Tomás. Ahora los dejo con Juan José Jutronich, gerente de ventas industriales de ENEX, quien nos dará la bienvenida para luego pasar a la presentación de Tomás. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenos días a todos. Esperamos sinceramente que ustedes, sus colaboradores y sus familias se encuentren muy bien. Y a nombre de ENEX quiero dar las gracias a todos quienes nos acompañan esta mañana en nuestro nuevo webinar ENEX, que esperamos sea de gran apoyo para los desafíos que todos administramos en todos los sectores de la industria a lo largo de nuestro país. Hemos sentido una muy buena recepción, como lo mencionaba Consuelo, lo que nos tiene muy contentos y esperamos, sobre todo, cumplir con sus expectativas. Con cada uno de nuestros webinars ENEX Impulsamos tu Negocio, esperamos aportar a nuestros clientes y socios estratégicos en sus procesos de planificación y desarrollo con una mirada técnica, global y luego local, de las perspectivas económicas e institucionales de corto y mediano plazo que creemos tan necesarias hoy, dado el momento en el que nos encontramos y en un mundo tan dinámico y cambiante que nos desafía siempre a estar bien informados y a tomar buenas decisiones y sobre todo de manera oportuna. Les damos nuevamente, los invitamos sobre todo a participar activamente realizando sus preguntas a través del chat, lo que sin duda será un gran aporte para todos los participantes. Por último, Tomás, como bien tú sabes, has estado con nosotros en webinars anteriores, nos acompañan clientes y socios de ENEX a lo largo del país y todos actores relevantes de diversos sectores de la industria, por lo que sin duda habrá un altísimo interés en tu presentación. Así es que gracias a todos por acompañarnos y te damos la bienvenida, Tomás. Bueno, muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Juan José, gracias por la invitación. Estaba pensando recién que yo llevo casi 30 años haciendo asesorías económicas al sistema financiero, a empresas del sector real, y creo que realmente no ha habido un momento con tanta incertidumbre, una coyuntura tan compleja desde el punto de vista económico, político, institucional como que estamos viendo hoy día. A lo que fue el estallido social, se sumó la pandemia, se suma ahora una situación política muy líquida e incierta y particularmente la revisión de nuestro principal marco institucional, que es la redacción de una nueva constitución. Entonces, evidentemente, hay mucha incertidumbre, las proyecciones se están corrigiendo con mucha intensidad. Hoy día vimos las proyecciones que hace el Banco Central y dejaron a todo el mundo sorprendido. Nos vamos a referir a ese punto porque el Banco Central hizo una estimación de crecimiento muy alto. Entonces voy a tratar de hacer una buena síntesis desde los factores internacionales de la economía mundial, ¿cierto?, hasta lo que está pasando acá con el empleo o con algunos sectores en particular de la economía. O sea, desde lo más global a lo más particular, pasando evidentemente por el tema político institucional.
Vamos a revisar primero cómo se está recuperando el mundo, que lo está haciendo en forma diversa, dependiendo del país y la zona. ¿Qué pasa con este punto de inflexión político e institucional en Chile y cuáles son los impactos que está teniendo y que va a seguir teniendo respecto de las decisiones económicas, en particular en las decisiones de inversión? ¿Qué pasa con la recuperación de la actividad interna, donde yo veo que hay un repunte muy rápido, no es muy sostenible en el tiempo y por eso uso ese término de campo, un fogonazo de paja, ¿cierto? Una gran llamarada, pero que luego se extingue rápidamente. Mis proyecciones en materia de recuperación de la inversión y el empleo, y hacer una revisión del crecimiento económico para este año, de qué va a pasar con la inflación y la política monetaria, qué va a pasar con el tipo de cambio. Son todas variables sin duda relevantes para las decisiones económicas que ustedes tienen por delante. Bueno, partiendo por la situación económica mundial, el mundo, vamos a ver la gráfica, después se está recuperando a una velocidad mejor de lo que se esperaba, pero en forma muy desigual. Estados Unidos, China, muy bien. Europa bastante más rezagada, y más rezagada aún Latinoamérica, con Chile haciendo una especie de excepción dentro del contexto latinoamericano. La diferencia estaba marcada o porque los países fueron muy eficientes en contener los contagios, ¿cierto? Y la expansión de la pandemia, el caso de China, el caso de Australia, de Nueva Zelanda, o porque fueron muy efectivos y rápidos en las inmunizaciones, el caso de Reino Unido, de Israel, de Estados Unidos. Con todo, hay todavía serios problemas en el abastecimiento global. Hay cuellos de botella en las cadenas de valor, que ha significado escasez de productos, y que ha encarecido muchos productos. Incluso el flete a nivel global, vamos a ver gráficas, se ha disparado en términos de costo. Y con un contexto de mucho estímulo monetario, mucho estímulo fiscal, lo que se produce entonces es mucha volatilidad en los mercados. Cuando hay mucha liquidez en los mercados, mucho acceso al efectivo, ¿cierto? Y a la vez hay mucha incertidumbre en cómo está afectando la pandemia a distintos sectores del mundo, la pandemia a distintas industrias en el mundo, evidentemente eso genera correcciones permanentes de los precios, desde las paridades cambiarias, ¿cierto?, hasta las tasas de interés a largo plazo, o el valor de los activos asociados a distintas industrias. Eso se va a sostener hacia adelante. Tengo la sensación de que en esta oportunidad los bancos centrales están, entre comillas, capturados, van a ir más lento en el avance de retirar los estímulos monetarios, porque la deuda a nivel global ha subido mucho, la deuda de los gobiernos y también la deuda de las compañías. Y eso significa que el impacto de subir rápidamente la tasa de interés sobre la actividad es más fuerte si es que la carga de mochila financiera es mayor. Y eso, más características especiales que tiene esta crisis, va a ser probablemente que en este ciclo de recuperación hay un rezago mayor en el alza en la tasa de interés. ¿Cuándo va a quedar 100% atrás la pandemia, al menos en su impacto directo? Es decir, ¿cuándo ya deja de haber cualquier tipo de restricción a la movilidad, al funcionamiento económico? No sabemos. No sabemos porque, bueno, Estados Unidos ya está funcionando con bastante normalidad y, en cambio, países de Latinoamérica están en el peor momento de la crisis y muy restringidos en materia de actividad. Pero convengamos en lo siguiente, esto ha durado más de lo que se esperaba. Ha sido más difícil de contener y todas estas distintas variantes o cepas del virus están complicando en alguna medida la reacción. Entonces esto está en desarrollo, no sabemos, pero uno podría imaginar que hacia fines de este año el impacto va a ser bastante menor en términos directos de la pandemia y que hacia mediados del próximo año esto ya debe estar empezando a quedar atrás. Hay industrias rezagadas, evidentemente, y muy vinculadas en algunos casos a ustedes, al transporte. La industria aérea está rezagada, sin duda, en la recuperación del turismo, del esparcimiento, y van a demorar bastantes años en retomar los niveles previos a la crisis. Y hay cambios estructurales importantes también. Eso se ve con mucha fuerza en el comercio, vamos a ver algunas gráficas. Se aceleraron cambios que venían, tendencias que venían producto de la pandemia. Bueno, algunos gráficos, en general estos gráficos son alentadores. Aquí hay una recuperación en V corta en la actividad mundial. Está el caso de Estados Unidos, de la eurozona y de China, en el gráfico de la izquierda. En la producción industrial, fíjense, China tuvo una caída, pero después se recuperó rápidamente la línea roja y se mantuvo por sobre, ¿cierto?, el inicio del índice que está en base 100. Rezagado Europa y también rezagado en producción industrial Estados Unidos. Y en ventas minoristas, destaca lo sucedido en Estados Unidos, donde hay un estímulo ahí de
de consumo de los hogares muy fuerte, producto de todas las transferencias que se han hecho. Confianza al consumidor. En el caso de la eurozona se ha pegado un salto muy rápido en el último tiempo, ha mejorado mucho la confianza en la medida que se está avanzando en la vacunación. Estados Unidos y China un poquito más rezagados en eso. En los PMI destaca la eurozona y destaca Estados Unidos sin duda, tanto en servicios como en productos, en manufactura. Este gráfico es importante, porque si bien es cierto la recuperación se está dando, este gráfico es una proyección que hace el Fondo Monetario Internacional respecto de cuánta capacidad ociosa va a mantenerse en la economía mundial. Las barras azules ahora, capacidad ociosa me refiero, qué sé yo, a plantas que tienen capacidad de producción mayor de la que se está ocupando, mano de obra desocupada, etc. Las barras azules muestran el periodo 2021 y las barras rojas el 22-23. Interesante porque en el gráfico de arriba muestra que las economías desarrolladas, las economías avanzadas, todavía en el periodo 22-23 van a seguir con capacidad ociosa, el grueso de ellos. La excepción aquí es Canadá y Estados Unidos, que ya coparían su capacidad. ¿Y para qué decir la economía emergente en el gráfico de abajo? Van a tener mucha capacidad ociosa todavía disponible el 22-23. Esto para entender de que una cosa es que nos recuperemos con velocidad y otra cosa es que logremos ocupar toda la capacidad instalada y toda la mano de obra que hay disponible. Y esto es importante también para contener eventuales presiones inflacionarias. Hoy día conocimos la inflación de Estados Unidos, fue alta, vamos a ver la gráfica después, pero ojo, aquí hay un efecto por una vez que no necesariamente se va a sostener en el tiempo. Esta es la última proyección que hace la encuesta Global Consensus Forecast. Es una empresa muy prestigiada inglesa que hace una encuesta a nivel global respecto de cuánto crecería el mundo este año. Este año el mundo crecería 6%, después de haber caído la línea azul un 3,5% el año pasado. Es decir, esto se ha ido revisando positivamente. El mundo este año va más que recuperar la caída del año pasado y por lo tanto va a tener un crecimiento real durante este año, pero con mucha diversidad. Y aquí está el contraste. Miren ustedes el caso de Estados Unidos, tomando un índice con base 100 en el año 2019, la barra verde muestra que en Estados Unidos ya este año se recupera más que el nivel del año 2019 y con mayor razón el 2022, la barra naranja. En el caso de China nunca cayó, ¿se fijan? Y toma un avance notable en la pelea con Estados Unidos en el liderazgo del PIB mundial. Otra cosa acá, en cambio, es Europa, la eurozona. Este año la barra verde quedaría en 97,2, o sea, todavía este año, a fines de este año, la producción de Europa va a estar por debajo de lo que había el año 2019. Y recién a fines del próximo año lograría apenas superar la producción del año 2019. Y lo mismo en Latinoamérica. A fines del próximo año recién igualaría la producción del año 2019. O sea, aquí hay una recuperación global, pero muy variada dependiendo del país o la zona a la que se refiere. En materia de deuda, bueno, esto no es gratis. Aquí los estímulos fiscales han significado incrementar fuertemente la deuda pública. Este gráfico muestra la deuda soberana como porcentaje del producto de cada país. La línea azul de arriba muestra el empinamiento en el endeudamiento de las economías desarrolladas, las economías avanzadas. La franja de color gris muestra el rango donde se mueven las economías latinoamericanas. Y la barra roja es Chile. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, el endeudamiento de Chile se ha incrementado de forma significativa en el último tiempo, todavía es la economía menos endeudada como porcentaje del producto dentro del contexto latinoamericano. Y eso habla de la fortaleza relativa que tenía Chile previo a la crisis y que nos ha ayudado a poder enfrentarla de mejor forma. En Estados Unidos, haciendo un breve foco, Biden ha tenido un manejo político eficiente, aprobó, porque tiene mayoría en ambas cámaras, un paquete fiscal de una dimensión histórica, casi 10% del PIB, que es principalmente transferencia a las familias. Está negociando un mega paquete en infraestructura súper relevante para nosotros. Si eso se aprueba, es un tirón de demanda muy fuerte sobre los commodities, sobre el hierro, sobre el cobre, etc. Está volviendo a insertarse en el mundo para recuperar ese liderazgo global que no solía tener Estados Unidos. Sigue en una política dura frente a China. Se suma a una política dura contra Rusia, además, de tratar de mantener, yo diría, contento a los sectores más nacionalistas duros dentro de Estados Unidos. Y hasta ahora la estrategia políticamente ha sido muy exitosa, porque Biden fue electo con un poco más del 50% de los votos, y hoy día, vendiendo la encuesta, tiene un apoyo soberano entre el 55 y el 60% de la población. O sea, lo ha hecho bien en ese sentido. Estados Unidos está en este punto de inflexión en que acelera rápidamente su crecimiento.
y esa aceleración del crecimiento genera alguna aprehensión respecto de inflación. Hay más deuda vinculada a la política fiscal y este fuerte estímulo de transferencia a las familias provoca ruido respecto de que pueda escaparse la inflación. Este es un gráfico muy interesante, muestra el ingreso disponible de las familias en Estados Unidos. La línea roja es el nivel medido en dólares del año 2012, es una serie real. Este es un récord histórico. Nunca las familias en Estados Unidos habían tenido tal capacidad de compra como la que tienen hoy día. Y las barras celestes es la variación en 12 meses. Esto está detrás de la aprehensión que hay en Estados Unidos respecto de un rebrote inflacionario, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos todavía hay bastante capacidad ociosa y eso es importante tenerlo en cuenta. Esta es la tasa de desempleo, claro, cayó muy rápidamente en una B corta inversa, hoy día sería 5,8%, pero es un poco tramposo este número. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo en Estados Unidos ha caído en forma significativa, es menos gente la que quiere trabajar. Y es respecto de esa gente que está participando en el mercado laboral que se mide la tasa de desocupación. Si es que se midiera con la fuerza de trabajo total que había previo a la pandemia, la tasa de desempleo sería mucho más alta. Entonces el gráfico que hay que mirar es este. Este es los millones de personas, ¿cierto?, que están trabajando en Estados Unidos. Previo a la pandemia había 152 millones de personas trabajando, hoy día hay 144 millones de personas. ¿Ah? O sea, todavía faltan 8 millones de puestos de trabajo por recuperar en Estados Unidos. Miren los precios de los commodities, aquí aparecen los metales, con un salto espectacular hacia arriba, los alimentos y la energía y el petróleo, ¿no? Y también la madera, no está acá, pero también tuvo un salto impresionante, etc. Todo esto evidentemente genera presiones inflacionarias, no solo en Estados Unidos, en el mundo como un todo. Miren el precio de los fletes marítimos. Esto se ha triplicado. Esto es impresionante, ¿eh? Porque la capacidad instalada que había en términos de barcos disponibles era alta, pero las restricciones a la movilidad han generado que no haya capacidad suficiente. Entonces se ha más que triplicado el costo de flete a nivel global. Y este es el salto en la inflación. Hoy día conocimos el último número de inflación para Estados Unidos, 0,6 en el mes, 5% en 12 meses. Ahora aquí me detengo un segundo. ¿Por qué es importante la inflación en Estados Unidos? Porque la inflación en Estados Unidos, si es que se escapa en forma más sostenida, va a llevar a que las tasas de interés en Estados Unidos suban. Si las tasas de interés en Estados Unidos suben, suben las tasas de interés en Chile también. El vínculo que hay entre las tasas de largo plazo entre Estados Unidos y Chile es un vínculo muy directo. Y por lo tanto a todos nos interesa que las tasas de interés aquí en Chile se mantengan bajas. Pero si la inflación se desata en Estados Unidos y se sostiene en el tiempo y la Reserva Federal sube rápidamente la tasa de interés, va a terminar afectando todo el resto del mundo. Por eso que hay mucha sensibilidad con este tema. Se está observando con mucho cuidado. Bueno, dicho eso, primera reflexión. Este 5% es en base a la base de comparación es este punto bajo del año pasado. Es decir, hay una base de comparación muy baja y eso explica en parte por qué la inflación está tan alta. Segundo elemento, hay ciertos precios que han subido fuertemente, el precio de los automóviles usados, por ejemplo, explican una parte importante del alza del mes en la inflación de Estados Unidos, pero sabemos que eso es transitorio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que tenemos un shock de oferta, se restringió la oferta, hay menos disponibilidad, hay menos stock, ¿cierto? Y ustedes lo conocen mejor que nadie, en el caso de la construcción esto es crítico. Aumentó fuertemente la demanda de corto plazo con estas transferencias hacia las familias. Entonces estamos encontrando mucha demanda con restricciones de ofertas que generan una presión sobre los precios. ¿Cuál es mi lectura? Y también la de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos. Que este es un shock transitorio sobre los precios. Que poco a poco la capacidad de respuesta a la oferta se va a ir normalizando. Se van a ir abasteciendo, ¿cierto?, el comercio del stock deseado, y por lo tanto los precios se van a empezar a corregir a la baja. Y visto además que hay mucho desempleo todavía y mucha capacidad ociosa, que aquí no habría una presión más sostenida sobre los precios y por lo tanto se podría mantener una política monetaria más expansiva en el mediano plazo. Todavía esa tesis es la que compra el mercado, porque la tasa de largo plazo en Estados Unidos, si bien es cierto, subió fuerte, ha bajado un poquito en la punta y se mantiene en niveles bastante razonables, ¿eh? Y bastante expansivos todavía. Ahí está la tasa de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, estos son promedios mensuales, hoy día la tasa está bajo 1,5 a 10 años. Claro, ha subido, pero todavía es una tasa muy baja. Ahí miren ustedes el promedio respecto del año 2010 hasta ahora y el promedio largo, ¿cierto?, desde el año 2000 hasta ahora. Sigue siendo una tasa históricamente muy baja y expansiva sobre la demanda y sobre la inversión en particular.
Las revisiones últimas del crecimiento del PIB para Estados Unidos son muy favorables. En la punta se estima un crecimiento de 6,6% para este año, habiendo caído 3,5% el año pasado. O sea, Estados Unidos ya a mediados de este año va a estar recuperando el nivel de actividad que tenía previo a la pandemia. Y eso por los estímulos que hemos comentado. En Europa, en cambio, la situación es otra. La caída fue más fuerte el año pasado, 6,7%, y el crecimiento es menor este año, 4,8%. Y por eso lo que veíamos en los gráficos anteriores, que Europa va rezagada en su velocidad de recuperación. En China, que nunca cayó, hay cierta preocupación respecto a eventuales presiones inflacionarias, y este gráfico muestra cómo están tratando de disminuir el crédito interno, la línea roja, el estímulo monetario. ¿Por qué? Porque le temen a la línea gris, que son los precios al por mayor, que son un anticipo de la inflación. Entonces están empezando a frenar un poquito el estímulo monetario, preocupados para que no se les escape la inflación. Con todo, en China, ya lo dijimos, el año pasado creció poco, pero creció 2,3%, poco para lo que es el crecimiento en China. Este año crecería 8,7% y el próximo 5,5%. O sea, China, como les dije hace un rato, tomó una gran ventaja en esta carrera por el liderazgo económico global. Y miren Latinoamérica. Cayó 7,2% el año pasado, crecería 4,6% este año. O sea, Latinoamérica sí que está muy lenta en su recuperación. Y en este contexto, Chile obviamente destaca. Nosotros estamos teniendo una recuperación mucho más rápida, producto de que teníamos más espaldas para reaccionar en materia de política fiscal y monetaria en forma contracíclica y ayudar a la recuperación. Bueno, quiero detenerme en Chile antes que en lo económico, en lo político institucional. Todos quedamos sorprendidos, unos más que otros, respecto del resultado de la elección de la Convención Constituyente. La participación que tuvo, o el resultado que tuvo la lista de independientes fue mucho más allá de lo que se esperaba. ¿Cómo se lee esto? Bueno, yo lo leo como una suerte de hastío frente a una clase política que ha sido bastante incompetente en su rol de lograr acuerdos y de avanzar en los temas que a la gente le interesa. Entonces, la convención uno la puede entender, entre comillas, como un bypass a los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen apoyo, están desprestigiados, no logran avanzar en las materias que a la gente le interesa, etc. Y esto llevó, entonces, a que la constitución de esta convención sea inesperadamente fragmentada. Muchos grupos que obedecen ciertos intereses muy variados. Una convención fragmentada con grupos rupturistas muy representados. No sé si la primera línea, pero la segunda línea del estallido social está súper representada. ¿Y qué pedía la segunda línea del estallido social? Bueno, tiremos el mantel, cambiemos el modelo y cambiémoslo completamente. Entonces, obviamente eso genera ruido, porque si hay mucha gente que quiere cambiar el modelo de fondo, eso genera incertidumbre. ¿Cuál va a ser la disposición a lograr acuerdos? Ya hemos visto que hay algunos, esta firma de los 34 convencionales, que dicen nosotros nos vamos por la libre, nosotros no nos vamos a ceñir a los acuerdos políticos previos, esta cuestión es completamente autónoma. Bueno, es un tema de que se respeten las reglas que se convinieron para llamar a esta elección para la convención. Yo tengo la impresión que se va a respetar, pero evidentemente hay incertidumbre respecto de eso también. Y el hecho de que los partidos políticos hayan quedado disminuidos en su representación, para algunos dirán, pucha, qué bueno, porque lo han hecho mal, pero los partidos políticos juegan un rol articulador y de capacidad de negociación importante. Y entonces eso está disminuido. Y eso hace más difícil llegar entonces a acuerdos amplios y a estructurar algo coherente. Entonces hay dudas respecto de los mecanismos de representación que van a funcionar. Hay gente que, como lo dije, quiere romper las reglas que ya había, y hay gente que quiere avanzar abiertamente hacia una especie de democracia directa plebiscitaria, y ir plebiscitando tema por tema, lo que sería un caos, sería muy complejo. ¿Qué elementos positivos rescato? Primero, que nadie puede acusar de que la calle no está representada. Asociado a eso, que el riesgo de violencia masiva es mucho más acotado. Porque otra cosa con guitarra, tienen ellos la guitarra en virtud de que van a desatar entonces una reacción de violencia. Lo tercero es que, si es que se respetan las reglas dan cierta garantía. Primero, hay un plebiscito de salida con voto obligatorio, donde vamos a tener la oportunidad de evaluar el proyecto y aprobarlo o rechazarlo. Y segundo, hay 2/3, que es un quórum alto para ir aprobando tema por tema, que también es una cierta garantía de que no se va a aprobar cualquier cosa. Frente a todo esto, ¿qué veo yo? 3 escenarios.
Dos malos, uno bueno, y no les voy a poner ponderación. Cada uno de ustedes les puede poner ponderación. Uno, que se construye un mal proyecto constitucional y que se apruebe. A mi juicio ese es el peor escenario, porque nos deja comprometidos en el largo plazo. Tener una mala constitución es algo que afecta seriamente, ¿cierto?, el futuro de este país. Segundo escenario, un mal proyecto que se rechaza. Tampoco es un buen escenario, porque si se rechaza no se va a rechazar por un 80%, se va a rechazar por un 51%, como le pasó al presidente Santos en Colombia con su plan de paz. Y eso es muy complejo, porque quedaría, estoy inventando, un 49% de la gente que siente que no fue escuchada. Y quedaríamos con la constitución antigua vigente. Eso genera una inestabilidad política y un riesgo, ¿cierto?, de recrudecimiento de la violencia preocupante. Y el tercer escenario es el bueno, que se hace un proyecto razonable y que se aprueba. Pero es uno de tres. Entonces, es lógico que hay incertidumbre, por supuesto, que tiene que haber incertidumbre en esta situación. Lo demás es cegarse, o lo demás es el recurso psicológico de la negación, ¿ah?, o el voluntarismo puro. No, objetivamente aquí hay riesgo, tengámoslo en cuenta. ¿Ah? Bueno, ¿cómo afecta ese riesgo hacia adelante? Yo diría que los próximos 18 meses van a ser de mucha incertidumbre, que van a afectar evidentemente las decisiones de inversión. El mercado, ¿qué es lo que va a estar esperando y observando? ¿Cómo se instala la convención? ¿Cómo son los acuerdos iniciales de la convención respecto de quién es el vicepresidente o la presidenta? Dirigen las temáticas. Un acuerdo respecto de un reglamento. Bueno, obviamente esto genera más ruido. Paralelamente se va a estar observando la carrera presidencial y parlamentaria, que está en pleno recorrido. Entonces, de aquí a diciembre el ruido va a ser grande. ¿Qué temas son críticos a los ojos en general del mundo empresarial respecto de lo que afecta a la Constitución? Desde lo más básico hasta cuestiones más sutiles. Libertad de emprendimiento. Yo creo que esto no se va a tocar, pero es un tema crítico. O sea, que yo quiera el día de mañana hacer un negocio en cualquier ámbito y tenga la posibilidad de hacerlo libremente, escucha que es importante. Respeto al derecho a propiedad y los contratos. Uno diría, sí, esto no debería estar cuestionado, pero ojo, cuando se aprobó el retiro de las rentas vitalicias, hubo una suerte de expropiación a las compañías de seguros, y eso es lo que están reclamando desde afuera, y que nos van a demandar a partir, ¿cierto?, de los convenios que tenemos internacionales. Entonces, se dice fácil el respeto a los contratos, pero la verdad es que también se pasan a llevar fácilmente. El respeto a los acuerdos internacionales es lo mismo. Tenemos firmado acuerdos internacionales de libre comercio, de bienes y servicios con muchas otras economías. ¿Se van a respetar? ¿Qué pasa con las concesiones mineras? ¿Qué pasa con el royalty de la minería? ¿Qué pasa con los derechos de agua? ¿Con la regulación medioambiental? Estos temas sí que son críticos, porque todos quieren revisar estos elementos. Unos de una forma más intensa, otros de otra forma menos intensa, pero están todos de acuerdo que hay que revisarlo, y por lo tanto, aquí sí que no nos estamos pasando películas, esto es una realidad, esto se va a revisar, y no sabemos cómo va a salir, ojalá salga en forma razonable. ¿Qué pasa con los sectores? Las servicios, las concesiones de carretera. Habrá gente que irá a decir, oye, no, estaticemos las carreteras y que sean libres, estoy inventando, pero evidentemente, si es que yo quiero aplicar para una concesión futura de una nueva autopista, voy a esperar a que esto se decante y se aclare para saber si es que las condiciones van a ser condiciones razonables. ¿Qué pasa con la independencia del Banco Central? Yo creo que eso se va a mantener. ¿Qué pasa con la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto público? Súper importante para que no se nos desordene la cosa. Imagínense que el Parlamento fuera el que manejara el presupuesto de la nación. Bueno, esto se puede desordenar en un rato. Veamos lo que ha pasado últimamente con la aprobación de una cantidad de gasto enorme que vamos a ver más adelante. Yo creo que se va a producir una negociación en que por un lado se va a ceder mucho en temas como valórico, género, autonomías regionales, representación de pueblo originario, y que se va a tratar, ¿cierto?, de contener cambios muy duros en temas regulatorios e institucionales que afecten a la economía y a la inversión. Yo creo que por ahí va a haber una negociación, y por lo tanto, demos por dado el que en temas valóricos, en temas de género, en temas de autonomía regional, aquí va a haber una regionalización fuerte, no me cabe duda, y eso no me parece malo para nada, va a haber cambios muy significativos hacia adelante. Bueno,
algunas reacciones frente a la elección de la convención. Se le pregunta en una encuesta después de la elección si es que la convención va a respetar las reglas acordadas para su creación, por ejemplo, el quórum de 2/3. El 62% de los entrevistados cree que sí, o sea, casi 2/3. Esto es bien importante, porque si la mayoría de los chilenos piensa de que se va a respetar es porque cree que hay que respetarlo. Entonces es difícil que no se respete. ¿Representa adecuadamente la convención al país? Aquí ya la cosa está más dividida. Más de la mitad dice sí, representa al país. Otros dirán no, está sobre representado algunos sectores porque se organizaron mejor de lo esperado. ¿Se va a terminar en el plazo acordado? No. La mayoría cree que no. Y yo creo que es bien probable que efectivamente el plazo se extienda. Y no sería bueno porque se alarga la incertidumbre. Y la segunda lámina respecto a este tema, yo puse una línea roja entre lo que creo que con alta probabilidad se va a dar y lo que creo que es menos probable que se dé. Todo lo que está sobre la línea roja y que están cargadas las barras azules hacia la derecha probablemente se va a dar. ¿Qué es lo que es eso? Derecho a la salud y a la educación garantizado en la Constitución. Que exista un reconocimiento explícito a los pueblos originarios. Que se reconozca el derecho de propiedad como un derecho fundamental. Eso, sin duda, es favorable. Que haya una mayor redistribución de poderes y entregarle más atribuciones políticas y económicas a los municipios. Descentralización, seguro. Lo mismo que regionalización. Un sistema político en donde el poder político es compartido por el presidente y el parlamento. Sin duda, va a haber menos presidencialismo. Se le va a quitar un poco de poder al Ejecutivo y se le va a dar más poder probablemente al Parlamento. Y eso es un abanico amplio. Se puede ir a un sistema parlamentario puro a lo que tenemos hoy día que es un sistema presidencial. Cambiar el modelo económico hacia uno socialdemócrata, por lo menos en el nombre, démoslo por hecho, eso va a ser así. Que si el Estado quiere crear una empresa que compita con los privados, que lo haga en igualdad de condiciones. Bueno, buena noticia, y yo creo que sí. Tener un sistema de salud único para todos los chilenos. Miren esto, 61%. Yo creo que es bien probable que avancemos a eso. Y que las personas tengan una opción de un seguro privado, como sucede en Canadá. Pero que se unifique el sistema de salud es altamente probable. Que el Estado participe directamente en aquellas actividades que incidan en las necesidades públicas, compitiendo en igualdad de condiciones con privados. Eso ya sucede y va a seguir siendo. Que el voto sea obligatorio, ya se aprobó en la Cámara. Y yo creo que vamos a avanzar en esa línea. De la línea roja hacia abajo ya es más incierto que vaya a suceder. Un sistema donde el 50% más uno apruebe todas las leyes. O sea, no haya quórum más alto. Espero que no, creo que es poco probable. Un Congreso bicameral con diputados y senadores. Bueno, da lo mismo, eso es lo que tenemos hoy día. Que el Banco Central le responda al gobierno de turno. O sea, que se pierda la autonomía del Banco Central. Complejo. Yo creo que es poco probable. Que no exista el Tribunal Constitucional y que la Corte Suprema sea la que declare inconstitucionalidad. Puede ser, pero va a tener que haber una instancia que vigile la constitucionalidad de las leyes. Bueno, con esto cierro el tema en el sentido de que yo creo que aquí están los puntos centrales que vamos a estar observando hacia adelante. Yo estoy preocupado, quiero creer que prime la racionalidad y una visión larga republicana, pero convengamos que hasta ahora la cosa ha andado un poco más compleja de lo que hubiéramos esperado hace, qué sé yo, un año atrás. Vamos revisando algunas gráficas. Impresionantes las expectativas empresariales. ¿Cómo es posible que estén en terreno claramente positiva en este escenario? Y la razón está en los sectores. Este índice general, que hoy día está en 53.3 con 50 neutral, es la suma de estos 4 sectores. El comercio está en las nubes, 58.5, y era que no, con el consumo privado que hemos observado. La industria está súper bien, 56.3. ¿Por qué? Porque la industria exportadora está muy bien. La minería está súper bien, a pesar del ruido futuro, porque el precio del cobre está muy bien. El único sector rezagado que está en nivel 40, bastante por debajo de la neutralidad. La balanza comercial nos está ayudando porque las exportaciones, tanto por precio como también después por cantidad, se están recuperando con fuerza. Y las importaciones vienen un poquito rezagadas y por lo tanto la suma o la resta, ¿cierto?, de exportaciones menos importaciones está generando un aporte positivo al crecimiento del producto. Pero las importaciones se están recuperando muy rápidamente. Estas son variaciones promedios móviles 12 meses. Y esto se está recuperando en una V corta muy empinada, ¿cierto?, con una pendiente muy fuerte hacia arriba, porque había desabastecimiento. Y rápidamente esto se está normalizando, aunque todavía no se ha normalizado.
Miren ustedes algunos ítems. Miren las importaciones de electrodomésticos creciendo 63,8%, televisores 61,9%, bienes durables 24,2%, en promedio móvil. Bueno, y miren el comercio. 44% de crecimiento en las ventas del comercio minorista la última vez. Claro, con una base muy mala, que son estas caídas de acá. Pero incluso corregido por base, estamos con un crecimiento del comercio de más de 10%. Eso es espectacular. Y si hacemos un foco en el comercio, miren los bienes durables, creciendo 106,9% en 12 meses. Y aquí está, ¿cierto?, los resultados que vimos en Cyber Day, con récord históricos de venta, etcétera. Efectivamente, la gente está, no todos, pero mucha gente está con la billetera cargada y está gastando mucho en bienes durables. Bueno, esta es la actividad, el IMASEC. Primero una recuperación en P corta hacia arriba, pero después una recaída, y esto lo anticipé. Aquí está, por un lado, la aparición de restricciones a la movilidad nuevamente, y por otro lado, lo del fogonazo de paja que les acabo de decir respecto del comercio. Vamos a profundizar en eso enseguida. Esto a mí me parece súper importante. Aquí está ese mismo IMASEC, o sea, la actividad, el PIB, medido mensualmente, pero por sectores: minería, industria, comercio y servicio. Si ustedes miran, la minería, la industria y los servicios, si bien es cierto, se han recuperado un poquito en la punta de la línea azul y amarilla, todavía les queda mucho trecho para recuperar los niveles previos a la crisis. ¿Qué es lo que se recuperó fuerte? El comercio, la línea verde. Y la pregunta es, ¿hay combustible para que se mantenga un crecimiento del comercio de esa intensidad? Yo creo que no, y vamos a profundizar enseguida. Bueno, las proyecciones, esto entregó el Banco Central ayer con su IPOM, notable, un rango de crecimiento para este año entre 8,5 y 9,5. Yo no lo suscribo, yo creo que va a ser menos. ¿En qué me diferencio al Banco Central? Yo creo que la inversión no va a crecer 11,4, yo creo que va a crecer menos, y que el consumo privado no va a crecer 15,1, va a crecer fuerte, pero va a crecer menos. Y enseguida me voy a explicar en esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué mejoró el escenario para Chile? Primero, el escenario externo es bueno, nuestros principales socios comerciales, China y Estados Unidos, súper rápido en su recuperación, un buen precio del cobre, fantástico. Se agrega esta fortaleza al consumo. Entender por qué revisamos al alza el crecimiento para este año. Pero en esto quiero ser muy cuidadoso, y aquí difiero del Banco Central. Yo creo que la inversión y por ello el empleo se van a recuperar lentamente. Hay capacidad ociosa, hay sectores rezagados que hablamos, turismo, restaurantes, esparcimiento. Hay un entrampamiento de grandes proyectos por temas regulatorios, pero hay un entrampamiento de grandes proyectos también por la incertidumbre que ya hablamos en lo político institucional. Las empresas están cargadas de mucha deuda, el 80% de la inversión es privada. Entonces yo creo que la inversión se va a recuperar lento, más lento que lo que está mostrando el Banco Central. Y el Banco Central le mostró gráficos que muestran que la importación de maquinaria y equipo subió rápido. Sí, subió rápido porque tuvieron frenadas las importaciones producto de la pandemia y ahora se están reponiendo, y además hay maquinaria asociada a proyectos de inversión que ya venían realizándose en la minería y en otros lados, por supuesto, pero se va a sostener la importación de maquinaria. Y el sector de construcción, que es más del 60% de la inversión, está súper rezagado. Entonces, no compro esa proyección de crecimiento de la inversión que hace el Banco Central. Entonces, si la inversión va lenta, el empleo va lento. Y si el empleo va lento, el consumo difícilmente se va a sostener. Porque en algún momento las transferencias del Estado y los retiros de la AFP se extinguen. Y entonces se empieza a diluir este impulso al consumo. Y eso es lo que yo llamo este fogonazo de paja. Esta es la encuesta que hace el Banco Central de percepción de negocio. Y entonces se le pregunta a las empresas, ¿por qué usted no va a invertir este año? Mírenlo, los resultados. Esto es una encuesta, esto no es mi opinión. Situación económica muy incierta. No existe suficiente demanda, o dicho de otra forma, tengo capacidad ociosa de sobra. La situación política muy incierta. Su empresa no la necesita. Tiene demasiadas deudas, falta de financiamiento, etc. O sea, y es razonable. Si los empresarios son gente racional que toma decisiones, ¿cierto?, responsables. Respecto de por qué no se endeuda, porque no lo necesito. Bueno, si no voy a invertir, ¿para qué? Porque no tengo capacidad de endeudar. Porque ya estoy endeudado suficientemente. Porque no confía o no le gusta endeudarse. Bueno. Y aquí hay otro dato objetivo. Este es el catastro de la Corporación de Bienes y Capital para la inversión a 5 años plazo.
Y miren cómo ha ido cayendo. ¿Ah? El pique estaba acá y hemos ido revisando a la baja el total de stock de proyectos a 5 años plazo. ¿Es razonable? Obvio que es razonable, porque hay mayor incertidumbre. En circunstancias que no solo dejó de crecer como era la tendencia, esto siempre va creciendo porque el país va creciendo. Se estabilizó y empezó a caer. ¿Ah? Ojo con eso. Bueno, y esto es el gran debate respecto de los esfuerzos fiscales que ha hecho Chile. A mí me sorprendieron en un webinar ayer. ¿Cómo es posible que quede la sensación de que el esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile es poco, en circunstancias que es extraordinariamente alto? Yo le sumé a la barra esta que construyó el Banco Central el IFE ampliado, la parte verde, la ayuda a las pymes recién anunciada, que todavía no está aprobada, la parte roja, y los retiros a la AFP, la parte amarilla. Si uno suma todo eso, finalmente lo disponible a gastar, lo que no quiere decir que se vaya a gastar, ojo, es más que lo que se aprobó en Estados Unidos, que era el récord mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que las cosas no solamente tienen que ser buenas, sino que tienen que parecer buenas. Y la sensación, el manejo político fue malo, siempre se llegó tarde, siempre se terminó cediendo a las presiones que venían desde la oposición. Siempre quedó con la sensación de que el gobierno estaba siendo mezquino o demasiado selectivo, focalizado al momento de comprometer gasto por la pandemia. Pero la realidad es que el gasto es gigantesco. ¿Ah? Y este gráfico lo presentó Mario Marcelo hoy día en ICARE, para hacer una comparación objetiva. ¿Qué porcentaje de la población está favorecida por las ayudas? Ahí Estados Unidos nos gana, porque tiene un porcentaje más alto, 48% de la población, pero después sigue Chile. En términos de qué porcentaje de la población se ha beneficiado, casi el 40% de la población. ¿Cómo son las transferencias promedio por beneficiario como porcentaje del ingreso de los chilenos? No del ingreso de los americanos. Más alta que en Estados Unidos. O sea, como porcentaje del ingreso en Chile son más altos. Y respecto a la duración, en Chile tienen la máxima duración. Entonces, pucha, habiendo hecho este esfuerzo, pucha que se vendió mal este esfuerzo, porque queda la sensación de que no fue bueno, que no fue suficiente. Y este es el impacto de largo plazo. A pesar de que no suscribo la proyección del Banco Central con este crecimiento en el medio de 9% de este año, que no lo suscribo, con ese supuesto crecimiento de 9%, esta es la trayectoria del PIB de Chile. La línea verde era lo que se proyectaba previo al estallido social. La línea, esta rosada, era lo que se estimaba en el IPOM de diciembre del año pasado, y esta es la última proyección. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de esta recuperación rápida, todavía el año 2023, el PIB va a estar muy por debajo de lo que habría sido la tendencia que traía previo al estallido social y la pandemia. Bueno, mi proyección probablemente la voy a revisar algo al alza, pero no tanto. Es que crecemos 7% este año, que por lo demás justo salió hoy día la encuesta del Banco Central del Mercado y da 7. Yo creo que puede ser un poquito más, esto no lo he revisado desde algún tiempo, puede ser que sea 7,5, pero no 9. Y 3,2 el próximo año. Esa es mi proyección. Con un crecimiento fuerte de la demanda interna, 11,5%, pero no en la magnitud que lo está estimando el Banco Central, que da como 13% en el caso del Banco Central. Bueno, y esto es lo que salió hoy día, la encuesta de expectativas, 7%. O sea, yo estoy en la media del mercado y la verdad es que si me tengo que mover creo que va a ser más alto que este 7%. Pero ojo, esto tiene mucho de componentes transitorios. Producto, como les digo, de este boom del consumo. Y aquí está la principal diferencia con el Banco Central. Yo creo que la gente es razonable. A pesar de que puede sostener un ritmo de consumo más alto, porque tiene ahora estos IFE para los próximos meses, la gente va a decir, bueno, pero ¿qué pasa el próximo año? ¿Voy a tener pega el próximo año? No me voy a gastar todo. Y la gente en Chile ha mostrado ser más razonable de lo que se pensaba. Pagó deuda y mantiene todavía una parte importante de lo que se le ha entregado, ya sea de los retiros de la AFP o ya sea de las transferencias al Estado, sin gastar. ¿Y qué está suponiendo el Banco Central? Que el gran grueso de este IFE que se aprobó recién se va a gastar. Yo creo que no va a ser así. Bueno, expectativa de los hogares. Vamos viendo, están súper bajas todavía, rebotaron un poco, pero están peor que el peor momento de la crisis subprime. Con estas expectativas, ¿la gente se va a gastar todo lo que tenga disponible? No lo creo. ¿Por qué mejoraron? Bueno, porque hubo el tercer retiro, mejoraron un poco la percepción de la situación económica actual de las personas, claro, porque está con la billetera un poco mejor, la percepción de la situación económica del país se mantiene más estable. A 12 meses plazo y a 5 años plazo no se ha deteriorado. O sea, el grueso de la gente no piensa que toda esta revisión constitucional sea una gran amenaza.
Y las expectativas para comprar artículos del hogar mejoraron, obviamente, en el último dato. ¿Por qué? Porque hay más plata producto del retiro y del IFE. Este es un tema crítico, el mercado laboral. Y es crítico porque, lo dije, aquí vamos a tener doble efecto. Por un lado, mucha gente que está en la casa que no está buscando pega, porque está cuidando a los niños, por las restricciones, porque no puede salir a trabajar en lo que trabajaba, porque era trabajo independiente, vendedor ambulante o lo que fuera, va a volver a trabajar. Y paralelamente el crecimiento del empleo va a ser lento, producto de que la inversión viene lenta. Entonces vamos a tener de que más gente buscando pega y pocas alternativas de pega va a subir o se va a mantener alta la tasa de desocupación. Aquí ese es el punto que hay que destacar. Y además hay cambios estructurales que van a llevar a que la recuperación del empleo en algunos sectores, en particular el comercio, sea más lento. Por ahora el empleo informal es el más afectado. Lo dije, el vendedor ambulante no puede salir a hacer su pega, ¿no? Entre otras cosas porque la gente anda sin moneda en los autos, es una cosa increíble. Entonces el pobre gallo, nadie le compra Super 8 porque no tiene monedas para pagar, una cuestión increíble. Pero además hay otro tema preocupante, ha habido tanta transferencia de ingresos, retiro de AFP y transferencia del Estado, que hay mucha gente que no tiene ganas de volver a trabajar, por ahora. Y se ha encarecido, los salarios reales en vez de contenerse se han acelerado. Es una mala señal. Y ustedes lo saben, para encontrar gente que trabaje le han tenido que ofrecer más que lo que estaban ganando antes, ¿eh? Eso pasa en la construcción, eso pasa en la industria, eso pasa en la agricultura. Bueno, igual que en Estados Unidos, aquí se cayó fuertemente el empleo, la línea roja, se recuperó, pero empieza a retroceder de nuevo. Pero paralelamente se cayó fuertemente la fuerza de trabajo, la gente que participa del mercado laboral. Y por eso que el desempleo no subió más. La tasa de participación cayó de 63% a 51,9%. Volvió a subir y volvió a recaer. Todavía estamos lejos, ¿eh? Estamos 7 puntos por debajo de la tasa de participación laboral que teníamos previo a la pandemia. Aquí hay restricciones a la movilidad y aquí hay gente que no quiere salir a trabajar porque está con plata. Bueno, pero este gráfico a mí me parece crítico. Partimos en un índice base 100 a comienzo del 2019, en el empleo por sectores. ¿Qué sectores tienen hoy día niveles de empleo por sobre los que tenían en el año 2019 al comienzo? Solo administración pública. Todos los otros sectores están con empleo muy por debajo de los premios del año 19. Miren, por ejemplo, el más bajo, que es el sector silvoagropecuario, la agricultura, etc. Está 24% por debajo del nivel de empleo que tenía previo a la pandemia. Y así en general todos los sectores están muy por debajo. ¿Ah? Bueno, aquí está la proyección del desempleo. Pienso que vamos a llegar a un pico este año del orden de 11,5%, a un pico el próximo año sobre 10%. Por esto que les decía, se empieza a normalizar la fuerza de trabajo y hay pocas alternativas de empleo. Pero aquí es donde hay que hacer la corrección. Si es que la fuerza de trabajo se hubiera mantenido igual como venía, o sea, la gente que quiere participar del mercado laboral se hubiera mantenido su tendencia al último tiempo, el pico del año pasado habría sido 27,5% de desempleo. Y el último dato de desempleo habría sido 16,5%. Ojo, esto muestra más claramente lo que está pasando. Este ejemplo es muy interesante para los cambios estructurales y aquí el caso del comercio. Hago un índice base 100 a fines del 2018. Imaginémonos que lo que produce el comercio es 100 y el empleo del comercio es 100. Y vámonos al cuarto trimestre del año pasado. La producción del comercio o las ventas del comercio, ¿cierto? Los servicios de venta de comercio subieron 9,5% y sin embargo el empleo cayó, ¿cierto? Más de 10%. Es decir, por cada unidad de servicio del comercio se ahorró 22,3% de mano de obra. O sea, se usó mucho menos intensivamente mano de obra. ¿Y por qué? Porque nos fuimos al comercio online, en desmedro del comercio presencial. Evidentemente parte de esto se va a corregir cuando el comercio presencial se normalice, pero parte no. El comercio online se aceleró fuertemente producto de la pandemia y por lo tanto, post pandemia va a ser más fuerte el comercio online porcentualmente que lo que era pre-pandemia. Y eso es un elemento que se da en otras industrias y son cambios estructurales ahorradores de mano de obra y que dificultan también la recuperación del empleo. Cuando se le pregunta a la gente cómo va a ser el mercado laboral hacia adelante, fíjense que el 83% ve que la situación del mercado laboral es mala o muy mala. Bueno, si yo estoy viendo eso y me va a costar recuperar tener pega, no voy a gastar toda la plata que me dan, voy a ahorrar una parte de plata. Entonces, ahí vuelvo al punto de mi diferencia con el Banco Central.
Y aquí está lo de los salarios. Cuando el desempleo es alto, los salarios se estancan. Pero si simultáneamente le estoy dando plata a la gente, bueno, la gente se pone más reticente, ¿cierto? Reticente a volver a trabajar. Y entonces los salarios reales han estado acelerándose. Esto no es bueno. Porque lo ideal es que los ajustes se den por salarios más bajos y no por menos empleo. Bueno, si el salario sube, es más difícil recuperar el empleo. Y esta es la masa salarial de la economía, el crecimiento de los salarios reales y de la ocupación. Se desplomó el año pasado, pero ojo, fue más que compensado esa merma en la masa salarial por las transferencias y los retiros de la AFP. Se recupera este año, pero no completamente. De manera que solo el 2022 se va a recuperar el nivel de la masa salarial que teníamos el año 2019. Este año no se alcanza a recuperar completamente. Bueno, mercado financiero, tasas de interés de largo plazo que han ido al alza, pero con una buena noticia. La gente responsablemente usó parte de los retiros de la AFP en pagar sus compromisos financieros. De manera tal que la mora en los créditos de vivienda y consumo, mírenlo, está muy por debajo de los niveles previos a la crisis, previo a la pandemia. La mora, qué sé yo, en vivienda está, no sé, en 1,7%. ¿Cuánto era la mora previo a la pandemia? Casi 3%. Y en consumo también, la mora está, qué sé yo, en 1,5%. ¿Cuánto era previo a la pandemia? Más de 2%. ¿Por qué es bueno esto? Porque la cartera de los bancos está sana. Y como la cartera de los bancos está sana, ha permitido que los bancos bajen los spreads. La línea amarilla o naranja son los spreads. ¿Cuánto cobran los bancos a diferencia de lo que les cuesta a ellos conseguirse la plata? Entonces, mientras la tasa del IVA, ¿cierto? Está la tasa del bono en UF, el Banco Central, a 10 años, el spread de los bancos va para abajo y compensa. De manera tal que la línea azul, la tasa de los créditos hipotecarios en UF, se mantiene bastante estable. Esa es una buena noticia. Este es un corolario positivo del retiro de la AFP. Es un corolario positivo de una pésima política pública, pero este es un factor positivo. Se saneó la cartera de los bancos. De manera tal que la tasa de los créditos hipotecarios, tal cual sucedía en Estados Unidos, sigue en niveles históricamente bajos. Claro, no está en el nivel más bajo que tuvimos, pero fíjense, el promedio 2019-2021 es la línea roja. El promedio 2015-2020 es la línea verde. Y el promedio antiguo, la línea amarilla. Estamos todavía con tasa de crédito hipotecario súper atractiva. Y eso es bueno y eso permite entender por qué el mercado inmobiliario y la construcción habitacional, no la de infraestructura, está en una recuperación bastante interesante. Las colocaciones reales, miren las de consumo cómo se desplomaron, obvio, si la gente está con plata, ¿para qué va a ir a endeudarse, cierto? Miren las comerciales, o sea, las empresas, la línea roja, ¡pum!, se desploman. Las únicas resilientes aquí son las de la vivienda, la línea amarilla. Y me detengo un segundo en el tema de la vivienda. Tenemos varios factores positivos. Tasa de interés atractiva, gente que tiene el retiro de la AFP para pagar el pie para el crédito a la vivienda, que también ayuda. Bancos con ganas de prestar porque están con una cartera sana. Y gente además que valora más la vivienda en la pandemia que lo que la ahorraba menos. O sea, si uno piensa en la canasta de consumo de una familia promedio, la ponderación de valoración en vivienda hoy día es mayor. Todo eso se ha sumado para que las ventas inmobiliarias estén bien. A buena hora, eso ayuda, ¿cierto? La pregunta es cuánto dura esto hacia adelante y que eso no debiera ser tan bueno. ¿Por qué? Porque con el desempleo la cartera del banco va a empezar a deteriorarse, porque lamentablemente la tasa de interés va a tender a ir hacia arriba y no hacia abajo respecto a los niveles actuales, ojalá que lentamente, porque los recursos de los retiros de la AFP para pagar el pie van a empezar a desaparecer porque la gente tiene que gastarse la plata, etc. Pero por ahora convengamos que estamos con ventas inmobiliarias buenas y eso es una buena noticia porque ayuda al mercado de la construcción también. Las colocaciones comerciales están muy sesgadas por estas barras naranjas que fueron los créditos FOGAPE, sin las barras naranjas, o sea, las colocaciones comerciales puras para abajo. Y esto a propósito de mi pugna con el Banco Central. Hay una correlación muy fuerte entre la inversión y el endeudamiento de las empresas. Si el endeudamiento de las empresas está cayendo, ¿cómo puedo estimar que la inversión va a subir tanto? Siempre la inversión es apalancada por definición, porque es la lógica, porque hace más rentable además el proyecto. Entonces, si las colocaciones están cayendo, difícilmente la inversión va a crecer como lo muestra el Banco Central. Y no digo que no vaya a crecer, porque es recuperación de una caída muy fuerte el año pasado. Se va a recuperar una parte, pero menos, creo yo, de lo que está estimando el Banco Central. Aquí está el flujo de colocaciones para vivienda y esto sí anda bien. Esto sí se está recuperando asociado a lo que hablábamos recién. Bueno, en materia de inflación y política monetaria, aquí tengo diferencias también con el Banco Central. Yo creo que lo que tenemos es un fuerte salto al consumo que se enfrenta a un comercio desabastecido
a bienes importados que se han encarecido y que genera una presión de corto plazo sobre la inflación. Comercio desabastecido, aumento de margen en algunos casos, en el caso de los autos es fuerte, ¿cierto? Y aumento de los precios mundiales, fletes, commodities, alimentos, en fin. Todo eso explica que en el corto plazo suba la inflación y son los bienes importados, lo vamos a ver después en un gráfico. El tipo de cambio ha ayudado a contener en parte porque había subido mucho y el tipo de cambio se corrigió a la baja. Sin embargo, mi impresión es que en el mediano plazo se va a abastecer nuevamente el comercio con costos más baratos porque los precios mundiales van a tender a normalizarse en la medida que la pandemia vaya quedando atrás y los márgenes se van a corregir. Y que por el lado de los servicios, los bienes no transables, ¿cierto? No importados, bueno, ahí no hay presión porque hay mucha capacidad ociosa. Bueno, ¿cuál es la visión del Banco Central, en cambio? Que el consumo se intensifica mucho en el segundo semestre, que la inversión sostiene un buen desempeño, que las brechas de capacidad se cierran ahora, en el tercer semestre, y por lo tanto que hay un fuerte impacto sobre la inflación. Y miren esto es notable. El mercado, en su encuesta de hoy día de expectativa económica, está estimando que la inflación en diciembre termina en 3,5. Y nuestro Banco Central dice que no, que va a ser 4,4 a diciembre. Yo aquí tengo un cuestionamiento. Yo creo que el Banco Central tiene que ser muy cuidadoso en formar expectativas. A mí no me parece que nuestro Banco Central esté poniendo expectativas de inflación casi un punto por sobre las expectativas de mercado. No es bueno eso. El Banco Central tiene que contener la expectativa de inflación. Entonces esto tiene una lectura de segunda línea. El Banco Central está tratando de mandarle un mensaje a los políticos. ¿Saben qué más? Me voy a poner duro, voy a subir la tasa porque la inflación se viene porque ustedes se pasaron de largo con la aprobación de gasto de IFE y todo lo demás. Bueno, prefiero que lo diga directamente y no que lo hable a través de sus proyecciones, porque no es bueno que el Banco Central esté desanclando las expectativas de inflación como lo está haciendo. Hoy día yo leía el report de los distintos economistas de los bancos, decían, el Banco Central se pasó de largo de inflación. Y de verdad yo creo que se pasó de largo. Yo creo que va a ser menos la inflación. Bueno, y asociado a esto está amenazando que va a empezar a subir la tasa de interés o retirar el estímulo monetario de forma anticipada. Y yo creo que lo va a hacer, porque en el fondo se vistió para hacerlo. Dijo, el crecimiento va a ser espectacular y la inflación viene más fuerte. Ergo, subo la tasa. Yo creo que se está adelantando demasiado. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dudas aquí? Yo creo que la gente va a gastar una parte del IFE ampliado y otra parte se la va a ahorrar. Creo que la inversión va a ser relativamente menos fuerte y que el impacto sobre la inflación va a ser más acotado. Esa es mi visión. Lo que es objetivo, esta es la inflación hasta ahora. La inflación está en 3,1, la subyacente, o sea, está prácticamente en el centro del rango meta, y la general en 3,6. O sea, el Banco Central está esperando que se vea un salto para adelante. Y aquí está la composición. ¿Qué es lo que ha subido? La inflación importada, la línea amarilla. Miren la inflación interna, la que tiene que ver con las brechas de capacidad interna. Esa está en el suelo. Y sin embargo, el Banco Central piensa que se están cerrando la brecha de capacidad. ¿Cómo puedes pensar que están cerrando la brecha de capacidad con la gráfica que veíamos del empleo por los sectores productivos y falta mucha mano de obra por recuperar? Es que no ha vuelto la gente a participar del mercado laboral y por eso se está cerrando la brecha de capacidad. Sí, pero la gente va a volver, a lo mejor se demora, pero va a volver a trabajar. Y por lo tanto, yo creo que el Banco Central se pasó. La presión ha venido de los precios externos. Este es el índice de precios externos que calcula el Banco Central, la variación a 6 meses. Claro, los precios importados han subido, aunque están desacelerando, han subido. Mi proyección, a partir de lo que es el tipo de cambio y la inflación externa, que es la proyección de la línea azul, es que los precios importados, que es la línea roja, van a terminar cediendo, van a ir a la baja, desde los niveles actuales hacia abajo. Y por lo tanto, que aquí vamos a tener un alza transitoria en la inflación y menos intensa que la que estima el Banco Central. Esto es lo que estima el Banco Central. La línea, esta color salmón, ¿cierto? La estimación del Banco Central en la inflación, ¡pum!, se dispara sobre 4% claramente y después se va corrigiendo a la baja. La línea verde es la proyección que hacía en el IPOM de marzo. Y esta es la subyacente según el Banco Central. De manera tal que el Banco Central estima que a diciembre la inflación va a ser 4,4% y 3,1% a diciembre del próximo año y 3% el 23. O sea, que aquí hay un salto fuerte en el que el mercado ve en 3,5. Bueno, y esta es mi proyección de inflación. Vamos a llegar a 4,3, pero no en diciembre. Vamos a llegar a 4,3 en julio, agosto de este año, en 12 meses, pero después cede
y termina en el orden de 3,4, 3,3 a diciembre de este año, parecido a lo que espera el mercado. Después se pasa por abajo y llega a 3% a fin del próximo año. Este perfil es bastante parecido al perfil que está previendo el sistema financiero y el mercado, mucho menor que el Banco Central. Bueno, finalmente el tipo de cambio ha estado con varianza, pero más acotada, si ustedes se fijan. Después de estos saltos espectaculares, ha estado moviéndose, qué sé yo, entre 730 y 700 pesos. Ahí ha estado fluctuando el tipo de cambio. ¿Quién lo puede tirar para arriba? Mucho ruido político institucional. ¿Quién lo tira para abajo? Poco ruido político institucional, buenos precios de nuestros productos de exportación, el cobre en particular, obviamente ayudan a tirarlo para abajo. Y ahí está. Yo creo que se va a mantener en torno a esto, en torno a los 720 pesos, ¿cierto?, hacia adelante. Pero es bien importante corregir una cosa. Con el entorno externo que tenemos, con el precio del cobre que tenemos, con el buen desempeño de recuperación de la actividad que tenemos respecto de otros emergentes, latinoamericanos en particular, si no fuera por el ruido político, el tipo de cambio hoy día estaría en 630 pesos. ¿No? Para que tengamos en cuenta cuánto es el premio que estamos teniendo que pagar por el riesgo político institucional. Este gráfico es notable. Un tema un poquito más técnico y estoy casi terminando. Los términos de intercambio. El precio de nuestros productos de exportación respecto al precio de los productos de importación. Esto está en un récord respecto de la serie completa que se calcula desde el año 96. Y es un súper récord, porque fíjense que el promedio desde el 2005 era muy bueno los términos de intercambio. Este es un índice, era 101.2. Entre mejores términos de intercambio, más ricos somos. Más caro vendemos lo que exportamos, más barato compramos lo que importamos. A pesar de que el precio del petróleo ha subido, ha sido tanto lo que han subido nuestros productos de exportación que los términos de intercambio mejoran en esta magnitud. Y aquí no solo el precio del cobre, muchos otros precios de exportación han mejorado. Bueno, estoy casi terminando. Yo soy de los que me la juego porque creo que este precio del cobre llegó para quedarse un rato largo, o sea que estamos entrando a un super ciclo. Primero porque hay un repunte en la demanda fuerte global, y la fortaleza de China y el plan de infraestructura de Estados Unidos, todo eso ayuda, pero eso ayuda en una visión más bien de corto plazo. Pero empecemos ya a señales más de largo plazo. El precio del hierro. El precio del hierro se ha disparado, o sea, aquí hay una cuestión más estructural. Pero lo más de fondo es que yo creo que aquí hay una especie de reset post-pandemia hacia un mundo más verde. ¿Y dónde se ve con claridad ese reset? En la industria de los automóviles y de la automoción en general. Yo sigo a esa industria porque me gusta. Y les advierto que las promesas de avance hacia motores eléctricos respecto de motores de combustión vienen hace 20 años, sí, vamos a avanzar más rápido, etc. Siempre eran promesas que no se materializaban. Bueno, eso cambió. Cambió por Tesla desde hace algunos años, pero cambió después de la pandemia a una velocidad notable. Y ustedes, si siguen, todas las grandes compañías mundiales, la Ford, la General Motors, la Volkswagen, la Toyota, están anticipando su avance hacia motores eléctricos. Y en general la generación mundial está yendo hacia generaciones verdes. Esto es súper importante por la intensidad de uso de cobre, que en el caso de los motores eléctricos es 3-1 para un auto respecto de un auto a combustión. ¿Eh? Entonces, esto yo creo que se echó a andar la bolita, esto es una sorpresa, y es una sorpresa que va a sostener la demanda por cobre fuerte por muchos años. Y la velocidad de respuesta a la oferta es lenta. Ni hablar con Castillo en Perú, ni hablar si es que aquí va a haber mucho ruido respecto del royalty, las concesiones mineras, etcétera, de la inversión en cobre hacia adelante. Entonces, todo eso hace pensar de que demanda fuerte, respuesta a la oferta lenta. Y les advierto que los últimos superciclos nunca fueron adelantados por los economistas. Pasaron 2 años de superprecio en el cobre antes de que los economistas se atrevieran a revisar al alza el largo plazo del precio del cobre. Yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Yo creo que estamos entrando en un superciclo, pero que los economistas todavía en general no se atreven a anunciarlo. Son muy cautelosos y yo me la juego porque efectivamente estamos frente a eso. Y esto, ojo, es una muy buena noticia. Porque en esta presión de gasto público que tenemos, pucha que ayuda al menos tener un alivio por este lado. O dicho de otra forma, nuestras cuentas fiscales se hubieran deteriorado mucho más todavía de no ser por estos buenos precios del cobre. Bueno, y cierro con esta lámina. Aquí está el tipo de cambio en términos reales. Y aquí está lo que yo les decía. Si es que con estos términos de intercambio, con esta recuperación rápida del PIB que estamos teniendo respecto a nuestros pares políticos, el tipo de cambio real estaría más bien en esta parte baja de la línea roja.
Y eso concuerda con tipo de cambio observado en 6.35. Estamos pagando un premio por riesgo del orden del 15% producto del ruido político institucional. ¿Eh? Dicho eso, si es que la convención avanza bien y el ruido político institucional, empieza a revisarse a la baja y la amenaza en ese ámbito empieza a revisarse a la baja y se mantiene el buen precio del cobre y se mantiene la recuperación rápida de nuestra economía, ¿para dónde va a ir el tipo de cambio? Para abajo. Y podría incluso perforar los 700 pesos. Lo veo probable, poco probable, porque va a haber mucho ruido todavía mientras se instala la convención, etc. Por el contrario, ya lo dije, si es que la situación política institucional se deteriora, el tipo de cambio puede subir más. Y si la situación de nuestros precios de exportación, me equivoco, y se deteriora, más aún. Pero mi escenario base es que nos quedamos donde estamos. 700 a 730 pesos debería ser una franja en la cual se va a estar moviendo el tipo de cambio hacia adelante. ¿Ah? Entre otras cosas porque hay mucha liquidez en dólares en Chile. ¿Ah? Los bancos están largos. Las posiciones son de mucha abundancia de dólares porque hay mucha cautela. Bueno, eso es. No lateo más y dejo espacio para preguntas. Y entonces dejo de compartir esto, me imagino yo. O lo dejo de compartir o no lo dejo de compartir. Ahí. A nuestros invitados también. Vamos a ir con algunas preguntas que hemos ido seleccionando. La primera dice, es de Mauricio Holguín, uno de nuestros dealers de estaciones de servicio, y dice, ¿cómo nos afectará un supuesto gobierno comunista si sale elegido Jadwe? ¿Qué piensas de un eventual retiro del 100% de los fondos de AFP? No se anduvo con chica del hombre. No. A ver, en mi escenario base ninguna de las dos cosas pasan, ¿eh? En mi escenario base yo creo que es poco probable que Jadwe sea nuestro próximo presidente, pero no lo puedo descartar. Para ser serio, no, en ningún caso lo puedo descartar. Pero yo no... Bueno, evidentemente vamos a avanzar en una línea que no ayuda a la economía. ¿En qué sentido? Vamos a sobreregular la economía, va a aumentar el tamaño del Estado, va a aumentar el gasto público y vamos a entrampar mucho esta economía. ¿La vamos a transformar en Venezuela? Yo creo que no. Vamos a avanzar a paso rápido hacia argentinizar nuestra economía, yo creo que sí. Sí que es alejado. ¿No? Pero, insisto, creo que es poco probable que salga Jadwe. Y respecto al retiro del 100%, bueno, el mismo Jadwe se comprometió a decir de que él no va a estatizar los fondos de la AFP. Esto del 100% surge del diputado Alessandri, que hizo una bravata como diciendo, ustedes quieren seguir con retiros de a poco, no, aprobemos el 100% para que cada persona haga lo que quiera con su plata, temiendo a que eventualmente le puedan estatizar los fondos. Yo creo que eso no va a pasar. Y ayuda a que eso no pase el que se aprobó el IFE ampliado, que es un chorro de plata. Y eso contiene entonces la presión por más. Con un elemento adicional, que a este IFE ampliado concurrió la oposición en un acuerdo con el gobierno. Y que además la oposición cada vez ve más probable ser gobierno. Y cuando a uno ya le van a pasar la guitarra luego, en marzo del próximo año, empieza a querer de que la casa no esté tan desordenada. ¿Ah? Entonces empieza a contenerse este tirar el mantel y querer cambiarlo todo. Incluso de Jadwe. Si Jadwe se pasa a la película que puede ser presidente, va a querer que la casa se la enseñen relativamente más ordenada. Entonces, yo creo que no va a haber retiro al 100%, yo creo que no es imposible, pero yo creo que no va a haber cuarto retiro. Y creo que Jadwe no va a salir. Yo creo que tiene más chance hoy día una opción como Proboste. Yo creo que para allá va la micro, en cómo se están dando las cosas, pero convengamos que esto está súper líquido y puede pasar cualquier cosa. Otra pregunta. ¿Cómo se ve la inversión extranjera en Chile con el panorama político actual y frente a las próximas elecciones con un ganador como presidente hasta ahora? Ay, perdona, era la misma pregunta, muy parecida. Ya. Otra. Junto a todos los efectos, ¿no es cierto?, dados por el escenario político local, ¿qué efectos crees que puede tener en la economía los recientes resultados presidenciales de Perú? ¿Tendremos efectos positivos en la inversión y en la minería principalmente?
Yo creo que aquí hay una mirada de corto plazo y una mirada de mediano y largo plazo. La mirada de corto plazo para algunos puede ser positivo. Ah, mira, si sale Castillo y hace mal las cosas, esto es una mala propaganda para la izquierda en Chile y por lo tanto nos puede convenir. No me gustan esos cálculos tan pequeños. El otro cálculo pequeño que se hace, que es más realista en todo caso, es que si sale Castillo, la inversión en minería y en cobre en particular en Perú se va a frenar y que eso puede tirar el precio del cobre o sostenerlo más arriba y nos beneficia a nosotros. Yo creo que salga Castillo es malo, y es malo porque echa a perder más el vecindario de lo que ya está. Lo mejor en el mediano y largo plazo es tener un buen vecindario. Estos cálculos más de corto plazo no dejan de tener cierta razón, pero tienen un efecto de corto plazo, no es bueno en una mirada más larga. Y Castillo ya salió, lo más probable, salvo que efectivamente le aprueben esta impugnación masiva de votos a la candidata Fujimori, lo más probable es que Castillo ya salió. Ahora, una aclaración respecto de Castillo. Si bien es cierto, él es bien de izquierda y de ideas bastante marxistas, convengamos en una cosa respecto de Perú. En Perú ha habido una volatilidad política con una cantidad de presidentes en poco tiempo salvaje y sacado los presidentes por corrupción, etcétera, impresionante. Y la economía ha ido un poco en paralelo a lo que ha pasado en materia política. Entonces, lo que quiero decir es que si sale Castillo, no es una buena señal, pero puede ser que la economía vaya en paralelo a Castillo. Hay muchos poderes que están detrás también, muchos intereses que ayudan a todavía independiente. Pero en fin. Efectivamente, la pregunta anterior no te la había leído, pero me confundí. Ahora sí, ¿cómo se ve la inversión extranjera en Chile con el panorama político actual y frente a las próximas elecciones con un ganador como el presidente predecible hasta ahora? Bueno, evidentemente no se ven bien las proyecciones de inversión extranjera. Y aquí hay que distinguir. Una cosa es que yo quiera hacer una nueva carretera y que vaya a postular ahora. Muy poco probable. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a muchos riesgos regulatorios, etc. Una cosa es que quiera entrar a explotar un gran yacimiento minero de largo plazo. No lo voy a hacer ahora. En el sur de Chile, y claro, está el ruido del agua y hay algunos otros ruidos, pero en general yo lo veo súper atractivo, voy a tener mano de obra barata, este país va a ser más barato, va a tener un tipo de cambio alto. ¿Sabes qué más? Me parece interesante comprarme un campo en el sur para producir, qué sé yo, fruta de exportación. Eso está pasando. Entonces, simultáneamente en Chile se está frenando la inversión larga sujeta a riesgo regulatorio, sí, pero está viniendo inversión, me consta por información directa que tengo, a comprar tierra en el sur también, o a comprar campos madereros, o a comprar viñas, sí, está pasando, y están viniendo muchos chinos a comprar en el sur. Entonces, raya para la suma, el efecto neto obviamente es negativo. Además es muy distinto que venga inversión a desarrollar proyectos, que venga inversión a comprar proyectos que están operando, porque lo primero ayuda al crecimiento a largo plazo y lo segundo no, es un cambio simplemente de propiedad. Ahora, una nueva pregunta. Dice, considerando los efectos de los retiros de fondos de AFP ya realizados y sin considerar posibles retiros adicionales en el futuro, ¿qué impacto crees que tendrán en el corto y mediano plazo en las tasas de hipotecarios, consumos y leasing? Sé que lo comentaste, pero quizás ahondar un poquito. Recién, por ahora estamos en una ventana de un costo del crédito atractivo y de bancos que están además bastante agresivos para colocar, están en buena disposición de prestar los bancos y esa es una buena noticia. Pero evidentemente el sesgo hacia adelante es que la tasa va a tender a subir, por donde lo miremos. Si lo miramos por el factor externo, en Estados Unidos podemos discutir con qué velocidad las tasas largas van subiendo, pero van a ir subiendo. Y hay un vínculo directo entre las tasas largas en Estados Unidos y en Chile. Si lo miramos internamente,
podemos discutir a qué velocidad el Banco Central va a ir subiendo la tasa de corto plazo, pero la va a ir subiendo y con lo que anunció ayer la va a subir un poquito más rápido de lo que se esperaba. Y entonces eso también va a presionar al alza. Podemos especular con qué velocidad se deteriora la cartera de los bancos, pero respecto a esta situación excepcional favorable que vimos, también va a tener un deterioro, porque el mercado laboral se va a tardar mucho en recuperar. Y por lo tanto, los spreads de los bancos que han bajado probablemente se van a tender a normalizar. Y eso también apunta a subir un poco el costo del crédito. Entonces, lamentablemente en el margen, la duda que tenemos es el ritmo. Yo creo que no va a ser tan rápido. Yo creo que vamos a seguir con tasas todavía atractivas, pensando, qué sé yo, en un rango de 2, 3, 4 trimestres, incluso un año más. Sí, van a seguir siendo tasas atractivas. Pero el sesgo va a ser que las tasas lamentablemente van a ir subiendo, no bajando respecto a los niveles actuales. Otra pregunta que nos están llegando ahora último, varias preguntas. Dice, con respecto al futuro de las AFP post-convención constitucional, ¿qué crees que va a pasar con ellas? ¿Cómo crees que será el sistema previsional chileno hacia adelante? Yo creo que vamos a tener o un sistema o un único sistema, descolgando las AFP como especies de seguros privados, en que la gente va a mantener esos fondos, ¿cierto? Y va a seguir eventualmente cotizando para las AFP para mantener un sistema de seguro privado. O un sistema mixto, que yo creo que es lo que va a haber. Y que de hecho es lo que tenemos hoy día. Hoy día lo que tenemos es un sistema mixto. Porque hoy día para un porcentaje muy alto de la población, un 40% de la gente se quedó sin fondo la AFP. Lo que tenemos es un mega pilar solidario. Es el Estado el que está financiando una parte muy significativa de las pensiones de la población. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que vamos a tener? Vamos a tener un sistema mixto con probablemente una AFP estatal también que entra a participar a la industria de la AFP. ¿Vamos a tener un aumento en las cotizaciones previsionales? Sí. ¿Vamos a tener un aumento va a subir la edad de jubilación? Sí. ¿Vamos a tener un esfuerzo grande por tratar de disminuir las lagunas previsionales? Sí. O sea, todos los acuerdos técnicos que estaban desde la Comisión Marcel de hace muchos años atrás van a en alguna medida ser recogidos en el nuevo sistema, pero con una diferencia importante respecto a lo que traían. Que va a haber aquí un pilar solidario que va a crecer y por lo tanto una carga fiscal asociada al tema pensiones mucho mayor que la que Chile tenía y mucho más parecida a lo que es la carga fiscal que tienen el grueso de los países que tienen sistemas, ¿cierto?, con reparto, etc. Esa es mi impresión, ¿no? O sea, ahora, ojo con una cosa, todavía los fondos previsionales en Chile son cerca del 80% del PIB. Es un tremendo fondo previsional. Y yo espero que eso se mantenga, porque lamentablemente, bueno, los fondos previsionales estaban explicados por la gente de ingresos más altos. Y esa gente, bueno, mantiene la plata ahí. Entonces alguien me puede decir, sí, pero va a perder la confianza la gente y la va a sacar de la AFP y vamos a tener un impacto en el ahorro a nivel nacional. La gente la va a sacar de la AFP, puede ser, se va a jubilar en forma anticipada, etcétera. Pero lo importante es que mantenga el ahorro y que lo mantenga dentro de Chile para que el impacto macro sea más acotado. Y ahí sí que hay un gran tema, porque si el ruido político es enorme y la gente se prejubila y saca esas platas fuera de Chile, ahí tenemos un efecto sobre el ahorro interno. Y un efecto de esa magnitud en el ahorro interno significa las tasas de interés acá suben y una serie de otras distorsiones macroeconómicas que son bastante más complejas. Una pregunta en un orden distinto. Dice, dada la irrupción de la energía verde, ¿cómo ves el escenario del petróleo? La OPEP podría bajar el precio del producto para presionar la producción aún más barata del combustible con energías renovables, hidrógeno verde, por ejemplo. Sí, bueno, es una estrategia lógica que la AFP, ¿cierto?, tratara de cuidar ese nicho, o dicho de otra forma. Entre más alto sea el precio del petróleo, mayor incentivo a irse a formas alternativas energéticas distintas. Y desde esa perspectiva, en una visión de largo plazo, la OPEP debiera tener el ojo, ¿cierto?, para mantener un petróleo no muy caro, de manera tal de hacer más lento el cambio hacia energía renovable no convencional.
Dicho eso, yo tengo la impresión de que vamos a tener un precio del petróleo que no tiene mucho espacio para subir mucho, pero con una corrección. Y es que la inversión en extracción de petróleo también va a ir disminuyendo. Y que eso va a frenar un poquito el crecimiento de la oferta mundial de petróleo en el mundo, el crecimiento de la oferta hacia adelante, se va a ver más restringido. Y eso va a acomodar la cosa a tal de que el precio no se desplome. Sería absurdo, ¿cierto?, que aquí se sobreinvirtiera en producción de petróleo en circunstancias que en la matriz mundial el uso de petróleo va a ir disminuyendo. Entonces, se va a ir manejando simultáneamente la caída de la demanda con una restricción de la oferta de tal de mantener un precio del petróleo parecido, que no suba, obviamente, pero que tampoco se desplome hacia adelante. Esa es la impresión que yo creo que debería primar, por lo menos en la estrategia de los países árabes, que son los principales productores del mundo. Nueva pregunta, dice, mencionaste acerca de la aceleración de las fábricas automotrices para la construcción de vehículos movilizados con energía limpia. ¿Cuál es el impacto que va a generar en nuestro negocio la venta de combustible y cómo se planea amoldar a las empresas para no perder el nuevo mercado eléctrico para el futuro? Bueno, esto va a ser lento en el sentido de que si uno piensa cuánto aumenta el parque automotriz o de camiones año a año respecto al stock, no es un salto tan tremendo, porque el stock es muy grande. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que en ese aumento del parque automotriz, una fracción cada vez mayor va a ser de vehículos eléctricos. Pero ya el aumento, el delta parque automotriz año a año es chico respecto al stock. Y lo que va a cambiar es que dentro de ese delta, de ese cambio en el stock, la fracción eléctrica va a ir aumentando. Pero todavía le falta mucho tiempo para ser, qué sé yo, más del 50% de los autos que se vendan eléctricos, pero le falta muchísimo tiempo. Otros países están avanzando más rápido, evidentemente. Chile va a ir avanzando en esto, en parte en lo que está en la pregunta. Bastante limitado por la capacidad de respuesta que tenga también la oferta de electromovilidad, o sea, de que hayan estas electroestaciones y que la gente pueda recargar, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, si tú me dices, en un horizonte de 5 años, ¿esto va a ser un impacto dramático? No. Si tú me dices, en un horizonte de 20 años, ¿esto va a ser un impacto dramático? Sí. ¿Por qué? Porque ahí ya se va a haber envejecido el stock de autos, ¿cierto? Y se va a ir reponiendo cada vez más por autos eléctricos y esto sí va a tener un impacto mayor. Pero de aquí a 5 años el impacto va a ser gradual, no muy significativo, por lo que dije. O sea, hay un stock gigante de autos que son el 90% de los autos que hoy día operan en Chile son a combustión, digamos. Y lo que vamos a ir viendo es un cambio en el delta stock nomás, pero eso va a ser lento. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. La verdad es que nos quedaron algunas preguntas sin responder, pero ya estamos en el tiempo, ¿no es cierto?, que acordamos con nuestros invitados y contigo, Tomás. Así que una vez más agradecerte, ¿no es cierto?, por tu dedicada participación y por la valiosa información y el contexto que nos pudiste dar, ¿no es cierto?, para nosotros y para muchos de nuestros clientes. En nombre de ENEX, esperamos que haya sido del interés de todos ustedes y nuevamente muchas gracias por conectarse y participar el día de hoy tan activamente con sus consultas. Desde ya los esperamos volver a ver y encontrarnos próximamente. Muchas gracias y buenas tardes. Chao.